Ya. Bueno, lo primero es decirles que estoy revisando las pruebas. Eh, Todavía no he subido ninguna nota porque las reviso todas y después subo todas las notas juntas porque me interesa determinar cuáles son los puntos débiles que tienen, ¿cierto? Hasta el minuto las que he visto están bastante bien, diría yo, y el ejercicio está bien hecho. Nos queda esta semana y la próxima, y ya están abiertos todos los accesos a todo el material de esta semana. No olviden ustedes que esta semana tienen que participar en el foro y contestar el cuestionario, ¿cierto? Hay un cuestionario y hay un foro. Esas dos cosas las tienen que contestar, participar en el foro y contestar el cuestionario. Son muy simples, ¿eh? Si lo que me interesa en el foro es que ustedes participen, ¿cierto? Que opinen. Ojalá que no copien la materia, sino que expresen la opinión que ustedes tienen respecto al tema que se trata. Esa es la idea. Todos tienen que participar porque no se olviden que hay una nota que depende de su participación en el foro. Seguramente va a ser la participación en este foro de esta semana y la participación del foro de la próxima semana. Así que, por favor, no olviden participar. Un par de comentarios, los que les parezcan pertinentes, y el ideal sería que fueran tomándose la opinión de los demás compañeros para reafirmar o si tienen una opinión distinta, ¿cierto? Esa es la idea de que ustedes han leído las opiniones de sus compañeros. La idea es debatir un poquito, ¿cierto? No que me pongan cualquier cosa por cumplir y con eso aseguren su participación, ¿no? La idea es que puedan debatir, ¿cierto? Que tengan distintos puntos de vista como profesionales que van a ser. Bien, Profe, sí, dígame. los otros profes cuando nosotros subíamos al foro nos respondían para ver si estábamos bien o qué opinan ustedes de lo que nosotros comentamos. Sí, yo voy. Pero en el otro foro no vi que usted nos comentó nada. No, es que el otro foro, acuérdense que no lo consideré. No, el primero, no. No, El no, primero no, no tuvimos. no consideré ni el primero ni el segundo. Este es el primero que Ah, voy a ya, considerar. ¿Sí? perfecto. Porque Ok, profe. en los otros, el otro foro y los otros cuestionarios los eliminé porque me interesaba que ustedes se prepararan para las evaluaciones, ¿cierto? Ya, profe, gracias. Este foro sí va a ser evaluado la participación, ¿sí? Ya, jóvenes. Entonces les decía que vamos a partir ahora a terminar de ver el PPT número 6 y vamos a partir con el 7 y el 8 que son juntos, porque la materia de esta semana y de la próxima son básicamente lo mismo y que habla de los RP, pero me interesa terminar lo último que nos queda de la contabilidad, ¿cierto? Que son unas cositas puntuales y lo vamos a ver en forma inmediata. Vamos a... Ya, jóvenes, espero que puedan ver las PPT que estoy presentando. Sí, profe, clasificación financiera. Norma y frase, perfecto. Esa es la última. Con esa PPT vamos a terminar el módulo número 6, ¿cierto? Que es lo último que ustedes, no sé si habrán visto la prueba, me imagino que ya la tendrán ya afuera, ¿cierto? La prueba 3, ¿la tienen afuera? Me imagino que ya la tienen en la mano porque toda esta materia es la que se va a evaluar en la PP3. Pero esta materia que vamos a ver ahora, la clasificación financiera, a ustedes les va a servir para la clasificación, para la prueba número... Déjenme ver. Ah, ya. Profe, Para el ¿qué examen. PPT tiene abierta? ¿Perdón? ¿Qué PPT es la que tiene abierta? No, esta es una PPT especial que preparé para que ustedes lo tengan para el examen. ¿Sí? Pero vamos a partir con la PPT número 6. Ok. Ya. Vamos a ver. Entonces, en esta PPT vamos a ver los asientos de cierre, que son los asientos activos, para que ustedes tengan nociones de cómo se cierra la contabilidad de la empresa. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de asientos de cierre de mes. O sea, el 31 de cada mes, todas las empresas tienen que hacer algunos asientos contables que son propios del cierre de la contabilidad, ¿cierto? Que no son movimientos del mes, sino que siempre se realizan a final de mes. Y dentro de esos asientos de mes tenemos la conciliación bancaria.
ustedes deben haber escuchado hablar de la conciliación bancaria, que es un mecanismo de control. La conciliación bancaria es un mecanismo de control que permite comparar los movimientos que yo tengo registrados en la cuenta corriente de la empresa con los movimientos que tiene registrado el banco respecto a mi empresa, para cada cuenta corriente, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo mando a depositar, hago un comprante de depósito por 100.000 pesos en el día 1 de enero, después yo tengo que revisar y que el día 1 de enero esté contabilizado ese depósito en mi cuenta corriente, ¿cierto? Este es un control bien intuitivo, porque se trata de que uno controle que los dineros que ha ido o ha mandado a depositar o ha girado de la cuenta estén bien registrados por el banco, ¿cierto? Este control permite determinar que no se cometan fraudes. Por ejemplo, yo mando a depositar 100.000 pesos al auxiliar o algún administrativo de la empresa, me llega con un comprobante timbrado, yo acepto que está hecho el depósito, pero sin embargo, cuando voy a revisar la cuenta corriente, no está la plata, ¿cierto? Pueden haber pasado muchas cosas, pero el hecho es que hay un movimiento de plata que yo mandé a hacer al banco que no está. Y eso es lo que se debe determinar. Y cuando se determinan los movimientos que no están o que no corresponden, es cuando se investiga por qué se originaron. Una recomendación, jóvenes, cuando ustedes estén trabajando y pase esto de que la empresa mande a hacer un depósito y que por alguna razón no aparezca en la cartola, jamás culpen de robo al que fue a hacer el trámite, antes de no estar seguro, ¿cierto? Uno de los peores errores que se cometen en la empresa es culpar a algún administrativo, a algún trabajador por alguna situación así, sin haber hecho primero una revisión, ¿cierto? O una cuadratura, o haber averiguado qué fue lo que pasó. Ahora, si ustedes mandan a un auxiliar con 2 millones de pesos en efectivo, y pasan 2 días y el auxiliar no se devuelve, no vuelve a la empresa y no aparece la plata en la cuenta corriente, lo más probable es que se haya arrancado con la plata, ¿cierto? Ese es un hecho. Por lo tanto, la conciliación bancaria tiene que ser realizada con mucha periodicidad, o sea, ojalá fuera todos los días, ¿cierto? Para ir controlando. Vamos viendo. ¿Y en qué consiste esto entonces? En comparar los movimientos que tiene la cuenta corriente bancaria con los movimientos que uno tiene en la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se comparan los movimientos contables de la empresa, ¿cierto? Cuando yo giro un cheque, hago un egreso. Cuando yo mando plata al banco, me depositan plata, yo hago un ingreso y yo comparo esos movimientos contables con los movimientos que tiene el banco. Por ejemplo, miren, veamos esta situación. El banco, el 25 de enero del 2017, tiene registrado 1 millón, ¿cierto? 1 millón. Tiene registrado un cheque, yo giré por $1 por 120.000 pesos, y le dice que me pagaron una factura 34 por 1.130.000. Eso es lo que tengo yo en mi contabilidad, ¿cierto? Dice, abrí la cuenta corriente, deposité 1 millón, tengo 1 millón de saldo, perdón, ahí está. Después pagué un arriendo por 120, lo saqué del banco, aboné al banco, y me quedan 880, y después deposité el pago de una factura por 250 y me da un saldo de 1.130.000. Voy y comparo con los movimientos del banco, ¿cierto? Y el banco me dice que el día 25 de enero tiene registrado 1 millón. Perfecto. Es lo mismo que yo tengo ahí, ¿cierto? 1 millón y 1 millón. Después dice que el 28 de enero, ¿cierto? Tiene pagado un cheque por caja, el 28 de enero 120, pero yo lo había girado el día 26, ¿cierto? Y este lo pagó el día 28. Cuando yo giro un cheque, normalmente al quien yo se lo emito se demora un poco en cobrar, ¿cierto? Por lo tanto, es razonable que si yo lo emito el 26 de enero, lo cobren el 28 de enero. Es muy razonable. Después, el depósito, mandé a depositar 250.000 pesos en efectivo por el pago de una factura, y el mismo día está registrado en el banco por 250.000 pesos. Por lo tanto, el saldo que yo tengo en mi cuenta corriente, ¿cierto?, es igual al saldo que tiene el banco. En este instante uno puede decir, mi conciliación bancaria está buena, todos los movimientos que yo hice en mi contabilidad están registrados adecuadamente en el banco, ¿cierto? Eso es lo primero. Esta es una conciliación bancaria que no tiene ningún problema. Vamos viendo esta otra. Dice aquí, yo tengo un saldo anterior en mi contabilidad, porque el mayor banco BCI es según mi contabilidad, y acá abajo está la cartola. Entonces dice que el saldo mes anterior, yo partí con un saldo de 250.000 pesos, miro y el banco tiene el mismo saldo inicial. Hasta ahí no hay problema. Después dice que el 25 de enero yo deposité 300.000 pesos
y el 25 de enero el banco registró esos 300.000 pesos. Después, el 26 de enero, yo deposité 1.200.000 y el banco depositó o registró ese depósito por 1.200.000. Después dice que el 27 de enero del 2017 yo pagué la factura 256 por 356.000 pesos, 500, ¿cierto? Y ahí está, el banco tiene ese cobro. Pero también dice que el día 28 de enero yo pagué, emití el cheque 253 pagando una boleta de honorario del contador por 350.000 pesos y el banco no lo tiene. Lo más probable es que no lo tenga por dos razones. Primero, a lo mejor el cheque todavía no lo he entregado o se ha demorado en cobrar, ¿cierto? Eso es una de las razones. Yo emití el cheque y el contador no lo ha cobrado todavía, por lo tanto no aparece rebajado del banco. A raíz de eso, lo que tenemos que hacer nosotros es una conciliación bancaria y determinar cuál es la razón por la cual un cheque que yo emití el 28 de enero por 350.000 pesos no fue cobrado el mismo día, ¿cierto? Porque no está cobrado en el banco. Y una de las razones es que ese cheque lo más probable es que sea cobrado en el mes de febrero, ¿cierto? Entonces ahí hay una explicación razonable. ¿Y cómo se hace esa conciliación? Para que ustedes lo aprendan a hacer. Yo voy a salir un poquito de aquí, para que ustedes la vayan aprendan a hacer. Entonces, uno lo que hace, vamos a insertar una nueva diapositiva. Entonces, vamos a poner aquí, conciliación bancaria, así se llama. Conciliación bancaria, donde uno concilia los saldos del banco con los saldos de la contabilidad. Entonces vamos a poner aquí saldo según mayor al, vamos a ver qué fecha era, para que no equivocarme. Este era al día enero, ¿cierto? Saldo según mayor al 31 de enero, ¿cierto? Ah, por favor, ¿qué pasó? Se me fue para abajo. Aquí. Ya. Al 31 de enero decía yo, ¿cierto? Ahí, 31 del 01. ¿Qué pasa aquí? Perdónenme, jóvenes, estoy con salunitis. Ahí sí. Ahí sí, 31 del 01, ¿cierto? Saldo. Según mayor, el saldo que aparece en nuestra contabilidad. Entonces, en el saldo que aparecía en mi contabilidad, de acuerdo a esto, era 1.043.500, ¿cierto? Entonces ponemos acá, signo pesos, 1.043.500. ¿Cierto? Pero aquí yo tengo que de este más cheque girado y no cobrado, ¿cierto? Que un cheque que yo giré, es un cheque que yo giré al contador y no lo cobró, ¿cierto? Eso es lo que dijo ahí, que aparecía pendiente. Y ese cheque no girado y no cobrado es por 350.000 pesos, ¿cierto? Entonces ponemos aquí 350.000 pesos. Entonces, saldo, aquí vamos a poner después, saldo igual cartola, y debiera ser la suma del saldo que en la contabilidad más el cheque que no me han cobrado todavía debiera ser igual al saldo que tiene la cartola bancaria, ¿cierto? Y vamos a ver que hay 1.043.500 más 350.000. Y eso me da 1.393.500, ¿cierto? Esto que acabamos de hacer se denomina conciliación bancaria, donde yo igualo el saldo de la contabilidad, que es ese, con el saldo de la cartola. Y eso ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Yo tengo acá, que tengo cobrado este cheque que está acá, debiera quedar pendiente. Entonces yo tengo en el mayor, tengo 1.043.043, que lo pusimos ahí, 1.043.043, y a 1.043.043 le tengo que sumar el saldo del cheque no cobrado, que era por 350,
y el saldo de la contabilidad debiera dar 1.393.000, ¿cierto? Pero miren lo que pasa, si yo miro la cartola, no me da 1.393.000, pues me da 1.348.500. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que significa eso? Que yo, por no saber, no contabilicé el cargo que me hizo el banco por la mantención. ¿Ven que yo no la tengo contabilizar arriba? Entonces yo aquí tengo que agregar, aquí, tengo que poner, porque esto es más, ¿cierto? Y ahora pongo menos cargo no contabilizado, ¿cierto? Y el cargo no contabilizado son exactamente 45.000 pesos. 45.000 pesos. Y ahí, con esa contabilización, yo llego al saldo igual cartola. Real, ¿cierto? Y ahí me da el valor de 1.348.500. 1.348.500. Ya. En esto, jóvenes, lo que me interesa es que ustedes aprendan en que hay que comparar los movimientos del banco con los movimientos que tiene la empresa en forma periódica. Esta conciliación bancaria normalmente se hace una vez al mes, al final del mes, que es para determinar que todos los movimientos que están registrados en el banco estén registrados también en la empresa, ¿cierto? Y esto es lo que llaman conciliación bancaria. Entonces, cuando de repente ustedes escuchan que está un contador o está el gerente de finanzas pidiendo las conciliaciones bancarias, está pidiendo esto, ¿cierto? Está pidiendo el dato donde se concilió los movimientos del banco con los movimientos de la contabilidad. Y a eso se le llama conciliación bancaria, ¿sí? Eso es lo que me interesa que les quede de este tema, y que cuando se escuchen hablar de conciliación bancaria, de esto se trata, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Me imagino que muchas, porque es primera vez que ven una conciliación bancaria, pero esta es la finalidad, ¿cierto? Comparar los registros que tiene la contabilidad, compararlo con los registros que tiene el banco. Profe, ¿Sí? lo que nos explicaba adelante, por ejemplo, si hay un cheque que no ha sido cobrado, nosotros lo tenemos que integrar igual cuando hagamos esto, la conciliación bancaria, Claro. al momento de cuadrar lo que es banco y empresa. Exactamente. Como finalidad de la conciliación bancaria es que ustedes determinen las diferencias que hay entre el saldo de la contabilidad con el saldo que hay en el banco. Y esa cuadratura se hace normalmente partiendo del saldo de uno de los dos. Ahora yo partí por el saldo de la contabilidad, por eso es saldo según mayor, ¿cierto? Y le fui agregando, ¿cierto? Cheques, por ejemplo, que yo giré un cheque por 350 y no lo cobraron, por lo tanto se lo agrego al movimiento del mayor para poder llegar al movimiento del banco, ¿cierto? Pero además la empresa no tenía contabilizado un cargo que había efectuado el banco, por lo tanto ese cargo también se lo tengo que agregar para poder llegar a, ¿cómo se llama? Tengo que restárselo al saldo para poder llegar al saldo de la cartola. Entonces, de esa manera yo concilio el saldo de la cartola con el saldo de la contabilidad. Eso es, se toma uno de los dos, el mayor, yo agrego todo lo que está en el mayor como egreso y no está en el banco, y resto todo lo que está como egreso en el banco y no lo tengo en el mayor. ¿Cierto? Esa es una forma de movimiento. De esto lo que me interesa es que ustedes aprendan que existe este concepto, que es el concepto de la conciliación bancaria, y a grandes rasgos cómo se hace. Hay apuntes que hay un tratado de conciliación bancaria porque hay un montón de ¿cómo se llama?, situaciones que se presentan, pero lo importante es que si ustedes, por ejemplo, una persona que podría tomar decisiones rápidas, dice, oye, yo en la contabilidad tengo que tener 1.043.000 y voy al banco, tengo 1.348.000 y dice, oye, el contador está dejando la crema en mi contabilidad. No, ¿cierto? Porque ustedes saben que existe un concepto de conciliación bancaria donde se producen estas diferencias. Es normal que en una empresa el saldo de la contabilidad sea distinto al saldo que hay en el banco, porque hay movimientos que están pendientes de registro en los dos lados, tanto en el banco como en la empresa, ¿sí?
Esa es la idea de la conciliación bancaria. ¿Dudas de esto, jóvenes? Disculpe, profe, ¿esto lo va a subir al aula como para poder imprimirlo igual? Esto, sí, Por favor. sí, o sea, estos ejemplos, porque en realidad esto queda en la grabación, ¿ah? Pero igual lo puedo subir, no tengo problema. ¿Ah? Pero esta Ya. es una explicación porque respecto a conciliación bancaria, como el curso es tan cortito, lo que mi interés es que ustedes conozcan el concepto. Que cuando entren a trabajar y escuchen hablar de la conciliación bancaria, sepan de qué se trata. Y sepan a grandes rasgos cómo se prepara. Porque en la actualidad las conciliaciones bancarias casi todas están automatizadas. Ya lo vamos a ver ya cuando veamos los RP. ¿Eh? Bien. Otra de las cosas que es importante que ustedes conozcan, déjenme ver acá. Acá. Vamos a hablar ahora de los asientos de cierre. Nosotros hay un sistema que se llama jornalizador, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, todo lo que hemos hecho nosotros hasta ahora es hacer asientos del sistema jornalizador. O sea, yo hago una venta, registro esa venta y registro el costo de venta. Hago una compra, registro esa compra o esa factura y hago un asiento de compra, ¿cierto? Recibo una boleta en horario, contabilizo esa boleta y la registro y hago un asiento por esa boleta. Eso en el sistema jornalizador. Jornalizador significa que se va registrando o se va haciendo un asiento contable por cada transacción que se realiza en una empresa. Emito una boleta, hago un asiento. Recibo una factura, hago un asiento. Emito otra factura, hago otro asiento. Eso se llama jornalizador, ¿cierto? Voy emitiendo un comprobante contable por cada documento, por cada hecho económico que sucede en una empresa. En el sistema centralizador, la idea es que se van acumulando todas las transacciones y se hace un asiento a final de mes. Por ejemplo, yo hago un asiento por todas las ventas con factura del mes, por todas. Sumo todas las ventas y hago un asiento. Hago un asiento también por todas las ventas con boletas, un solo asiento. Hago un asiento por todas las boletas honorarios que he recibido. Entonces, a eso se llama sistema centralizador. Cuando ustedes trabajen, van a escuchar que dicen, oye, ¿quién centralizó las ventas? Significa quién efectuó el comprobante contable tipo que nosotros tenemos de ventas, pero que considera todas las ventas de un periodo, ¿cierto? Entonces, uno centraliza las ventas, centraliza las compras, centraliza los honorarios, centraliza las remuneraciones, ¿cierto? A veces centralizan los ingresos, Todos los movimientos de la contabilidad se pueden centralizar a final de mes. No es la idea, porque la contabilidad tiene que ser un registro secuencial de los hechos económicos, pero hay muchas empresas, sobre todo las oficinas contables, que usan el sistema centralizador. O sea, ellos centralizan todas las ventas a final de mes, todas las compras a final de mes, todas las remuneraciones a final de mes, todos los horarios a final de mes. Perdón que repita a fin de mes, pero normalmente todas las centralizaciones son a final de mes, ¿cierto? Por ejemplo, vamos viendo. Asientos de cierre de fin de mes en el jornalizador, ¿cierto? Estos que se van registrando uno a uno. Tenemos estimación de incobrables, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que hay empresas que deben provisionar o decir, mire, si yo vendí 100, estadísticamente a mí me van a quedar debiendo el 10% de lo que yo vendí. Entonces yo provisiono como incobrable el 10%. Y si vendí 10, yo voy a provisionar. O sea, voy a llevar a gasto contra provisión de incobrable. Tengo que hacer el cálculo de impuestos, del IVA, de los PPM. ¿Sabe lo que es PPM alguno por casualidad? ¿Alguien sabe lo que es un PPM? ¿No? Ya, lo vamos a poner aquí. Se llama pago provisional mensual. Eso significa PPM. ¿Y en qué consiste? En que todas las empresas tienen que pagar un cierto porcentaje de sus ventas netas como un anticipo del impuesto a la renta que va a pagar la empresa. Y esos PPM van desde el 0,2% hacia arriba en la tasa. Algunas se parte con el 1%, pero ahora están partiendo con el 0,25% por el tema de la pandemia. Pero la idea es que es un pago que se calcula sobre las ventas netas y que es un anticipo del impuesto que tienen que pagar las empresas a final de año. Entonces, la empresa cuando dicen, oye, esta empresa tiene evolución de impuestos, significa que pagó más PPM
del impuesto que le corresponde pagar, entonces le pagan la diferencia, ¿cierto? Eso se llama pago provisional mensual. Después está el cálculo de la depreciación. La depreciación es la pérdida de valor de los bienes del activo fijo por el paso del tiempo o por el uso. Pues lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero para que ustedes sepan. Después la corrección monetaria es el factor de actualización que tienen los bienes de activo y pasivo por efecto inflacionario, ¿cierto? Eso se hace usando corrección monetaria vía IPC. El Servicio de Impuesto Interno publica los factores y uno los aplica a los activos fijos. También lo vamos a ver. Y la reclasificación de activo y pasivo significa que a veces yo tengo clasificado algunos activos en activos corrientes, según norma IFRS, y debo pasarlos a pasivos no corrientes. Ya vamos a ver de qué se trata. Y tengo clasificado de repente pasivos corrientes, como que los tengo que pagar en el corto plazo, y corresponden a pasivos no corrientes, o sea, son del largo plazo. Entonces, todas las contabilizaciones de ajustes que se hacen a final de mes se les llama asientos de cierre. Después, vamos a ver. En el sistema acuérdense que el que vimos recién era el sistema jornalizador, ¿cierto? Donde yo tenía contabilizada una a una, vamos a volver a repasar. En el sistema jornalizador, lo voy a marcar para que no quede en duda. Significaba en este sistema que yo todas las ventas, todas las compras y todos los honorarios los tengo contabilizados cuando se producen. Por lo tanto, lo único que hago como asientos de cierre son estos que yo hago acá, ¿cierto? Que son recálculos al final, en el jornalizador. Pero miren en el centralizador. En el sistema centralizador, a final de mes, ¿cierto? Yo tengo que hacer todos los asientos. Ventas, compras, honorarios, remuneraciones, estimaciones cobrables, los mismos anteriores, pero más estos, que son los de compras y ventas. ¿Se dan cuenta? Profe, entonces al final el asiento de cierre, el centralizador, es como el más completo, por así decirlo, ¿no? Fíjate, lamentablemente le escuché mal, estimado joven. ¿Si me puede repetir la pregunta? Ahora se me escucha bien, ¿o no? Más o menos bien, sí, dígame. Entonces, este sistema centralizador es el más completo, por así decirlo. Sí, el sistema centralizador es el más usado. Es el más usado y no es tan completo, porque se da cuenta usted que para poder sacar un balance general en este sistema tengo que esperar al 31 de cada mes una vez que esté centralizado todo. En el sistema jornalizador lo puedo sacar cuando quiera, porque voy a tener ingresado la gran mayoría de los movimientos, ¿cierto? Entonces, pero este sistema, dado que usted me pregunta, este sistema es el más usado, y si usted alguno le gusta la contabilidad y se dedica a prestar asesorías contables y tributarias, este sistema es el que va a usar, porque este es el más fácil de usar, es el que sirve para tener contabilidades más rápidas, es para empresas chicas que no tienen gran necesidad de información de la contabilidad o que usan la contabilidad exclusivamente del pago de impuestos, que esa es una realidad que uno no la puede desconocer. El 90% de las empresas en Chile, caso no más, ocupa la contabilidad exclusivamente para pagar los impuestos a la renta, ¿cierto? Y eso es una realidad. Los técnicos, sobre todo los que aplican normas IFRS, luchan con eso, pero es una realidad que no se puede obviar. En Chile, la contabilidad, para la gran mayoría de las empresas, sirve para pagar los impuestos. Y dado eso, usan contabilidad bajo norma tributaria. Y como la norma financiera no es obligatoria, no la usan. Y la usan solo aquellas empresas que están obligadas a usarlas por algún organismo contralor, ¿cierto? Pero a su pregunta, no es el mejor sistema, pero es el más usado, ¿cierto? Eso es lo importante. Vamos viendo después otra cosa. Después tengo acá, estos son los asientos de cierre, ¿cierto? Normalmente, cuando hablamos del sistema jornalizador, lo que se hace es centralizar en las ventas, por ejemplo, las ventas con boleta, las ventas con factura, las notas de débito y las notas de crédito, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos se debe hacer un asiento de centralización una vez al mes. Después acá tenemos, por ejemplo, para el libro de compra. En el sistema centralizador tengo que hacer un asiento por todas las facturas de compra, uno por todas las notas de débito, uno por todas las notas de crédito, ¿cierto? Esa es la idea. Y después tengo que hacer un asiento de cierre por el libro honorario. Entonces yo tomo en el sistema
centralizado. No se olviden que estamos hablando del sistema centralizado. En el sistema jornalizador, las boletas ya están registradas una a una. En el sistema centralizador es cuando yo tengo que tomar el libro de boletas, o sea, el detalle de todas las boletas, 1, 2, 3, las que tenga, y hago un solo asiento contable por esas boletas. Entonces digo, gasto general, supongamos que fueran solamente boletas de gasto, y digo yo, gastos generales, honorarios por o pagar, retención segunda categoría, o honorarios, retención segunda categoría, honorarios por pagar. Pero esa es la idea, ¿cierto? Que se haga un solo asiento. Y después tengo los asientos de IVA. Y estos son los que me interesan a mí que veamos ahora. Estos dos asientos. Reverso de IVA y depreciación. Porque esto es importante que ustedes lo sepan. Reverso de IVA, yo les decía que por esta vez en la prueba que hicimos, dejábamos que hubiesen dos saldos de IVA, ¿cierto? Un saldo deudor, que el IVA crédito fiscal, que era un activo, que era el IVA que yo tenía por recuperar, y el IVA débito fiscal, que era un saldo acreedor, que es el IVA que yo tenía que pagar, ¿cierto? En las empresas solo se debe tener un saldo. O yo tengo un IVA por recuperar o tengo un IVA por pagar. No puedo tener dos saldos. Pues no puedo deberle a impuesto interno, a la tesorería o al fisco por un IVA de las ventas, y también que el fisco o el Estado me deba por el IVA de las compras, ¿cierto? Eso no puede ser. Es una cuenta. Entonces vamos a ver ahora cuándo se debe hacer un reverso de IVA. Y lo otro es que vamos a aprender a calcular la depreciación, cómo se calcula, ¿cierto? Porque es importante también que las empresas registren la pérdida de valor de los bienes del activo fijo, y de eso se trata la depreciación. Entonces vamos a partir con el primero, que es el reverso del IVA, que está acá. Entonces este ya lo habíamos medianamente mencionado, pero en el caso del ejemplo, del ejercicio, vamos a suponer que en la cuenta contable, ¿cierto? En la cuenta contable yo tenía, para poder hacer este asiento que estamos viendo acá, ¿cierto? Yo tengo un asiento, tengo los siguientes datos. Vamos a suponer que yo tenía en la cuenta contable de IVA débito, o sea, tenía en el pasivo 1000, y en la cuenta de activo, IVA crédito fiscal, tenía 800. El asiento tipo siempre es este. Siempre es este que está acá arriba. IVA débito fiscal contra IVA crédito fiscal. Siempre es lo mismo. ¿Y qué monto se pone aquí? Aquí en el cargo y en el abono, siempre el menor de los dos. El IVA débito va a quedar aquí, el menor es 800. Por eso que está puesto aquí 800. ¿Y por qué pasa esto? Miren ustedes lo que va a pasar. Vamos a hacer aquí un pequeño mayor, ¿cierto? Un mayor, vamos a poner ahí. Y vamos a poner aquí debe y haber, ¿cierto? Esto es para que ustedes sepan. En el debe, en el IVA débito, hay 0, ¿cierto? No hay nada. Pero en el haber, yo voy a tener, de acuerdo a esto, voy a tener 1000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Después, en la cuenta IVA crédito fiscal, yo voy a tener al debe y voy a tener al haber. Al debe, yo voy a tener, déjeme pasar para allá, por ahí, al debe, yo voy a tener 800 y al haber voy a tener 0, ¿cierto? Entonces miren lo que pasa. Yo para poder saldar una de estas dos cuentas, tengo que obviamente, si es IVA crédito, hacerle un abono por 800, y si es IVA débito, tengo que hacerle un cargo por 800. Perdón, por 1000. Pero tengo que ver cuál de los dos es el menor. Entonces, el menor es 800. Por lo tanto, aquí el asiento que hago es IVA débito 800 contra IVA crédito por 800, y yo lo traspaso. Si tengo que poner IVA débito por 800, entonces tengo que cargar acá, acuérdense que esta era la cuenta IVA débito, la voy a poner IVA débito fiscal. Vamos a poner aquí entonces los 800, y acá vamos a poner los 800. ¿Ven? Esta cuenta, que era la cuenta IVA débito fiscal, que está aquí, esta quedó saldada porque tengo una anotación al debe y al haber por el mismo monto. Pero sin embargo, la cuenta IVA débito fiscal, donde yo tenía un pasivo por 100 y tengo un cargo por 800, me va a quedar reflejado el IVA que tengo que pagar, que es el IVA por pagar, ¿cierto? Esa es la mecánica que se usa para determinar el monto del IVA que va en el asiento tipo de reverso de IVA. Por lo tanto, el asiento
tipo reverso de IVA siempre es el mismo. IVA débito fiscal contra IVA crédito fiscal. ¿Y qué monto se pone en ese asiento? El menor entre los IVA débito y los IVA crédito. Lo importante después, cuando ustedes lo lleven al mayor esquemático, que una de las dos cuentas quede saldada. Aquí, por ejemplo, quedó saldada la cuenta IVA crédito fiscal. Y quedó con saldo a acreedor la cuenta IVA débito fiscal. ¿Cierto? Entonces, esto después ustedes lo repasan. Hay unos ejercicios también que los tenemos que hacer a continuación, así que ahí va a quedar más clarito el tema del IVA. Pero no se olviden que este es un asiento tipo, que tienen que aprenderlo. Forma parte de los asientos tipo. Entonces, ahora, mire los asientos tipos que tenemos, para que no se les olvide, por favor. Tenemos apertura o inicio de actividades, ventas, costo de venta, compras, honorarios, ingresos, egresos, reverso de IVA. Si se me queda alguno, usted me avisa. ¿Se me quedó alguno fuera? Profe, una consulta. Dígame. Y si en vez de los 1.000 fuera mayor el IVA crédito fiscal, igual de todas maneras va menor. Se pone siempre el menor de los dos. Si fuera ya. menor el IVA crédito, o sea, en este caso es menor el IVA crédito, digamos, si fuera menor el IVA débito, ¿cierto? Quedaría con saldo en la cuenta IVA crédito fiscal y quedaría saldada la cuenta IVA débito fiscal. Ah, ya, profe. Ya, o sea, ahí, por eso es que es importante que el asiento tipo no lo olviden nunca, que es este. IVA débito contra IVA crédito, y el monto que va aquí es el menor entre el IVA crédito que ustedes tengan y entre el IVA débito que ustedes tengan y el IVA crédito. Aquí, como el IVA crédito era 800 y es menor a 1.000, ese se ponía ahí, ¿cierto? Ese es un asiento tipo y así funciona. Ya. Ahora vamos a pasar a la depreciación, que este es un tema nuevo para ustedes, que me interesa que lo conozcan bien. Entonces, vamos a ver acá, lo vamos a agrandar esto, que tengo una página ahí, aquí. Ya, la depreciación, jóvenes, es la pérdida de valor que tiene un bien del activo fijo, porque pasó el tiempo o porque se desgastó por el uso. Piensen en algo muy simple. Cuando ustedes se compran un auto 0 kilómetros, ¿cierto? Vale, supongamos, 7 millones de pesos, ustedes lo compraron y al año ustedes lo van a vender. ¿Les van a comprar ese auto de los 7 millones de pesos? No, ¿cierto? Porque el auto perdió valor porque ustedes lo usaron, o sea, lo gastaron un poco y más encima pasó el tiempo. Y ese paso de tiempo se castiga porque las cosas empiezan a valer menos. Entonces, esa pérdida que tienen los bienes del activo fijo por el uso o la pérdida o por el desgaste, en contabilidad se llama depreciación. Entonces, depreciación es la pérdida de valor de un bien del activo fijo por el uso o por el paso del tiempo, ¿cierto? Esa es la definición más simple. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la depreciación? La cuota de depreciación. El valor del bien, o sea, cuánto me costó el bien, dividido por la vida útil. ¿Y qué es la vida útil? Es la vida que va a tener un bien del activo fijo de acuerdo a la norma tributaria, ¿cierto? De acuerdo a la norma tributaria. Porque la depreciación, escúchenme bien esto que es re importante, la depreciación es un concepto que se usa bajo la norma tributaria. Depreciación, repito, es un concepto que se usa bajo la norma tributaria. La norma tributaria reconoce la pérdida de valor de un bien por el uso o el paso del tiempo. La norma financiera no reconoce esta pérdida de valor y habla de otro concepto que lo vamos a ver después, pero por ahora me interesa que ustedes sepan que la depreciación es un concepto tributario, ¿cierto? No es financiero, es tributario. ¿Y cómo se calcula? Se toma el valor del bien, cuánto es lo que yo pagué por él, cuánto me costó, le resto un peso y lo divido por la vida útil. Y eso me da la cuota de depreciación. Vamos viendo. Por ejemplo, yo acá tengo un bien que se llama vehículo, me costó 5.800.000, ¿cierto? La vida útil para ese vehículo es de 10 años, por ejemplo, ¿cierto? Y la fórmula dice, lo vamos a hacer aquí mismo, la fórmula dice, aquí, lo vamos a hacer aquí, vamos a esperar un poquito para abajo, entonces vamos a decir que la fórmula dice que la depreciación o cuota es igual
al valor del activo fijo, que son 5.800.000, dividido por los años de menos 1, dividido por los años de vida útil, que son 10 años. Pero 10 años, ¿cuántos meses son? 120, ¿cierto? Vamos a tratarlo siempre en 120 meses, porque la cuota de depreciación siempre se calcula en meses. Y eso es igual a 5.800.000 menos 1 dividido por 120. Y eso me da una cuota de 48.333, que era lo que teníamos puesto ahí, ¿cierto? Era eso. Ya, vamos a agrandar esto un poquito entonces para que ustedes lo vean bien. Vamos a poner un valor más grande. Ahí. Ya. ¿Se dan cuenta entonces, jóvenes, de que la cuota de depreciación se calcula en este caso dividiendo los 5.800.000 de acuerdo a la fórmula menos 1, ¿cierto? Porque ahí está la fórmula, ahí decía 5.800.000 menos 1 dividido por la vida útil en meses. Y la vida útil en meses, si son 10 años, son 120 meses. Cada mes que pasa, yo tengo que calcular la depreciación, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿por qué el menos 1? Porque No, en la como que contabilidad, uno, aun cuando de un bien del activo fijo pierda todo, se desgaste todo, siempre tiene que llevar el control. Entonces, si usted deprecia completamente un bien del activo fijo, al menos le va a quedar en un peso, para que usted pueda controlar que no se lo roben. Porque si lo depreciara completamente, desaparecería de la contabilidad, pues. Ah, ya. Entonces, ese peso es para que, aun cuando usted termine de depreciarlo completamente, en la contabilidad siempre aparezca un peso reflejado para poder llevar el control del activo fijo. O si no, cualquiera se lo podría llevar y usted no se da ni cuenta, porque no va a formar parte del inventario. En cambio, si está en un peso, usted sabe que por muy poco que valga un peso, sabe que eso tiene que estar, ¿cierto? Porque no se olvide que esta es una depreciación tributaria. Por ejemplo. Entonces, como algo más simbólico. No, claro, mire, ¿sabe? Para mire, ahora le va a quedar muy claro con este ejemplo. Supongamos que usted tiene una empresa, tiene compró un vehículo, pasaron los 10 años, ¿cierto? Y usted mira la contabilidad y si lo hubiese depreciado completamente, no tiene idea que tiene un vehículo. Además que el valor de la contabilidad es distinto al valor comercial. Entonces, en la contabilidad va a aparecer 1.000.000 de pesos, o sea, un peso del vehículo, pero si usted lo quiere hacer plata, ese vehículo vale más. Pues. Debe costar 1, 2 o 3 millones de pesos, ¿cierto? Porque en 10 años no pierde totalmente su valor en términos comerciales. Porque esta es la norma tributaria que hace que pierda ese valor. Pero en términos comerciales no lo pierde así. A veces más rápido, a veces más lento. Pero justamente el peso es para controlar que nadie se lo robe, por así decirlo. Es muy chileno. Después, calculen por favor ahora esta depreciación. Ya está calculado hoy, pero me interesa que ustedes hagan la mecánica. Calculen por favor cómo se llegó a que un valor de compra de una construcción costó 150 millones y la cuota de depreciación son 124.999. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué cálculo se hizo para llegar a... Necesito que alguien me diga cómo se llegó a esa cuota de depreciación. A esa. Los 150 millones menos 1. ¿Ya? Y se divide en 1.200 meses. Perfecto. Entonces serían 150 millones menos 1 dividido por 1.200 meses. Y eso da 124.999. ¿A todos les queda claro cómo se calculó? Ya, ahí hay otro ejercicio también de un computador, por favor, calculen. Calculen esa depreciación. Esa es la cuota de depreciación. Y la contabilización de la depreciación, acá, hay dos métodos. Entonces, vamos a ocupar este mismo y lo vamos a hacer acá. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Métodos
de contabilizar la depreciación, ¿cierto? Ahí está. Y el primer método es el método directo, que consiste en rebajar del activo fijo en forma inmediata la pérdida que tuvo por la depreciación. Y en el ejemplo primero, yo tendría que decir, la cuenta de pérdida que se usa es depreciación, perdónenme, y aquí, ahí sí. La cuenta que yo debiera usar aquí siempre, no se olviden que aquí está la fecha, que debiera ser el 31 del XX, porque acuérdense que estos son asientos de cierre, ¿eh? El 30 de mes. Y debiera ser la cuenta de depreciación. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿está grabando la clase? Sí, por supuesto. Es que sabe que se me sale a cada rato la pantalla, tengo problemas con el internet, parece. No, pero la estoy grabando, no se preocupe. Mal, entonces por eso en caso de que se me salga la pantalla y vuelva a conectarme. Sí, no se preocupe, si esto va a quedar grabado, y esto es re importante que ustedes lo conozcan, va a quedar grabado y debe estar en los apuntes más ¿Lo va adelante. a Lo hacer que hoy pasa- día? Sí, hoy día subo. Y lo que me interesa es que ustedes conozcan la mecánica, porque después viene la resolución, pero cómo se llega a eso es lo que me interesa. ¿Ah? Por eso. Disculpe, Entonces, profe, ¿en qué apunte están, dijo? ¿perdón? ¿En qué apunte están? En el PPT del módulo 6. ¿Sí? Ya. Y vamos a, y este entonces Ya, el método profe, gracias. de nada. Entonces lo vamos a rajar directamente. La primera, que era una compra, era una depreciación de un vehículo, la vamos a hallar a vehículo, ¿cierto? Y vamos a contabilizar el monto que era de esa apreciación de ese vehículo, que era 48.333. ¿Se acuerdan? Ahí está el monto. Entonces lo llevamos ahí a 48.333 al debe y 48.333 al haber. Y la glosa es depreciación vehículo. ¿Sí? Esto es el método directo. ¿Y por qué es directo? Porque yo estoy rebajando directamente de la cuenta vehículo, ¿cierto? Estoy rebajando el valor de la depreciación. O sea, estoy reconociendo la pérdida de valor. Entonces estoy haciendo un abono a la cuenta de activo de 48.333, que es la pérdida de valor, ¿cierto? Y eso se le denomina método directo. Ahora vamos a ver, vamos a arreglar acá eso sí, porque le había puesto, estaba mal escrito ahí para que quede bien. Métodos de contabilizar. Entonces el primero el método, y ahora vamos a ver el método indirecto. Método indirecto. Y el método indirecto consiste en hacer el siguiente asiento tipo, que estos son también asientos tipo, y uno lo que hace, contabiliza, no se olviden que ahí siempre está la fecha, que siempre la pongo porque no se les vaya a olvidar. Y contabiliza lo siguiente, dice depreciación, que es la misma cuenta de pérdida, pero en vez de rebajarlo directamente del bien del activo fijo, lo lleva a una cuenta que se llama depreciación acumulada vehículo, ¿cierto? Entonces, por cada bien del activo fijo que ustedes deprecien, tendría que existir la cuenta de depreciación acumulada y con el nombre. Por ejemplo, si es un edificio, debería decir depreciación acumulada edificio. Y vamos a poner que eran 48.333 y 48.333, ¿cierto? Esta cuenta de depreciación acumulada se trata en el balance tributario como si fuera una cuenta de pasivo, ¿cierto? Se trata como si fuera una cuenta de pasivo, pero se presenta, según la norma financiera, rebajando el valor de los vehículos, del activo. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un balance tributario, esta cuenta la tratan igual como si fuera una cuenta de pasivo. La llevan al haber. Y cuando dice activo pasivo, ustedes la ponen en pasivo, no la vayan a hallar en ganancia, pues, obviamente, porque esta es la pérdida de valor.
pero se debe entender que es una cuenta complementaria, y aquí lo vamos a poner, aquí a la glosa, esta aquí abajo, y le vamos a poner cuenta complementaria de activo. Así se le llama a esta cuenta de depreciación acumulada. Profe, ¿Sí? entonces el método indirecto es pasivo. No, el método directo que el anterior, mire, vamos a ver el anterior. Este es el método directo, ¿cierto? Directo, ahí está. Significa que yo rebajo Ese- directamente del activo fijo, rebajo el valor de la depreciación. ¿Cierto? Ahí está, pues yo dije, llevo pérdida de depreciación por 48.333 contra vehículo, que lo hago disminuir en su valor porque estoy abonando en 48.333, ¿cierto? Y es el método directo porque estoy rebajando directamente del valor del bien del activo fijo el monto de la depreciación. Entonces, esta es una cuenta de resultado pérdida, con la pérdida, ¿cierto? La vamos a poner pérdida, y esta es una cuenta de activo, que está perdiendo, está disminuyendo, ¿cierto? Este es el asiento tipo, entonces yo cargo una cuenta de pérdida, que es depreciación, con abono a la cuenta de activo, es el método directo. Y en el método indirecto, que es este que estamos viendo acá, yo voy a cargar la misma cuenta de pérdida, pero la voy a llevar a una cuenta complementaria de activo, ¿cierto? Esta debería ir ahí, complementaria de activo, ¿cierto? Esta es una cuenta complementaria de activo, pero se trata o se presenta en el balance tributario como si fuera una cuenta de pasivo. Entonces, cuenta complementaria de activo, y lo voy a poner aquí. Y en el balance tributario, que es el que ustedes preparan, ¿cierto? Se presenta como cuenta de pasivo, ¿cierto? Ahí queda claro, para que ustedes no se confundan, ¿cierto? Eso es cómo se trata la depreciación acumulada. ¿Mm? Ya, sigamos. Aquí, por ejemplo, están hechos los asientos, lo mismo que habíamos visto, pero están hechos en el PPT, pero esto no quise entregárselos así tan fríamente porque tenía que explicárselos, ¿cierto? Y por eso nacen estos asientos, que el método directo, que es el que vimos recién, lo vamos a volver a marcar, y el método, no me deja marcar, ahí está, y el método indirecto, que es el mismo que habíamos hecho, pero quería que vieran ustedes cómo se llegaba a las contabilizaciones y por qué. ¿Eh? Después vamos a esta, ¿sí? Profe, una consulta. Estos dos balances que hemos visto se llevan igual, perdón, estos dos asientos se llevan al balance igual. Claro, obviamente. O sea, si yo le hubiese pedido a usted que efectuara el asiento reverso de IVA, tendrían que haber dejado saldada una cuenta de IVA, la que era menor valor, haber dejado una sola, y debieran haber contabilizado la depreciación del vehículo, de la camioneta que se aportó, ¿cierto? Pero en la próxima prueba ya se empiezan a incorporar esos dos cálculos para que ustedes los contabilicen, ¿sí? Ya. Así que eso de a poquito vamos dando un poquito más de dificultad. Vamos Profe, bien. profe, que me ¿Sí? quedó una duda. Dígame. Entonces el método indirecto y la norma tributaria quedaría como pasivo, o sea, como Pasivo. pasivo, ¿cierto? La depreciación acumulada quedaría como pasivo en el método Y indirecto. el directo, Se rebaja directamente el activo, quedaría disminuido el activo nomás. allá. O sea, si yo tenía un vehículo, por ejemplo, por 5 millones, de precio 1 millón, voy a tener un cargo por 5 millones y un abono por 1 millón, y el saldo en el activo me van a quedar 4 millones nomás. Ese es en el método directo. En el método indirecto, si yo veo el balance, me van a aparecer los 5 millones en el activo, y en la cuenta de depreciación acumulada, que va a estar en el pasivo, me va a quedar 1 millón, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Vamos viendo. Entonces ya vimos la conciliación bancaria, el hecho de cerrar hace posible que nuestra contabilidad refleje los saldos reales, que ya es lo que habíamos visto, que es lo que me interesa que ustedes lo conozcan, ¿cierto? Después el proceso de las cierres contables. Normalmente lo que se hace acá es el análisis de cuentas, ¿cierto? Ustedes deben haber escuchado ahí que dicen, mire, se contrata un analista de cuentas, y el analista de cuentas lo que hace normalmente es preparar el detalle de las partidas que componen las cuentas de activos, ¿cierto? Y las analiza. Por ejemplo, dice, a ver, en cliente esta empresa tiene 1 millón de pesos, ya yo necesito saber
cuáles son los clientes que componen ese millón de pesos. Juan Pérez, Lucho Núñez, Alberto Soto, y cada uno me dé esta factura, y eso me da 1 millón de pesos. Eso es lo que hace el analista de cuentas. Detalla las partidas que componen los balances, cuentas de activo y pasivo, y analiza si que no se hayan producido errores en la imputación contable. Eso es lo que hace un analista, ¿no? Uno de los analistas más valorizados son los analistas de cuentas corrientes bancarias. Son los más especializados, que son los que se especializan en detectar diferencias entre los movimientos bancarios y entre los movimientos de la empresa. Porque imagínense ustedes, jóvenes, que para una empresa chica no hay ningún problema que tenga 1, 2, 5 movimientos en el día, puede hacer perfectamente una conciliación bancaria. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas que tienen miles de transacciones diarias, miles de depósitos, miles de pagos? Imagínense, por ejemplo, una caja de compensación que paga miles de subsidios, miles de asignación familiar, miles de créditos sociales, etc. Entonces los sistemas de control que se deben implementar para la cuenta corriente bancaria son extraordinariamente, o deben ser extraordinariamente buenos. Como dato, así, una anécdota. Una vez en una caja de compensación, que no voy a nombrar, emitieron un cheque para pagar un subsidio por 2.500 pesos. Cuando hicieron la conciliación bancaria, los controles no eran muy buenos, a los 2 meses se dieron cuenta que ese cheque lo habían cobrado por 80 millones de pesos. ¿Cómo? Habían lavado el cheque. Hace tiempo atrás hubo una técnica que descubrieron los estafadores de poder lavar los cheques. O sea, lavar los cheques significaba que le podían borrar el monto que estaba escrito arriba y el monto que estaba escrito en la parte de con palabras. Y dejaban la firma, dejaban todo lo demás bien. Y lo depositaron en una cuenta RUT y el cheque lo cobraron. La cuenta RUT pertenecía a una persona de calle y retiraron la plata. Se demoraron harto tiempo en retirar la plata, pero se robaron 80 millones de pesos. Y a raíz de eso salieron una serie de controles para las cuentas RUT, ¿cierto? Ya no se pueden hacer depósitos tan grandes, creo que son máximo 500.000 pesos diarios, una cosa así, o 1 millón de pesos diarios. Hay un lote de controles que se hicieron a partir de esa experiencia, porque se estaban usando las cuentas RUT para formalizar estafas. Vamos viendo. Después, comprobación de ingresos y gastos, esto también se hace una revisión. Normalmente lo que se hace es una revisión estadística. A ver, dicen los gastos generales, el mes 1, 2 y 3 deberían ser más o menos lineales. Si en algún mes yo detecto que tengo un monto muy alto de gastos, significa que tengo que analizar ese mes porque puede haber un error de imputación o puede haber un gasto que yo no debía haber efectuado y lo estoy efectuando y me permite controlar, ¿cierto? Esa es la comprobación de los ingresos y gastos. Después tengo la clasificación de deuda de corto y largo plazo. Normalmente las empresas contraen deudas pasivos, pero no se olviden ustedes que las deudas de corto plazo son todas aquellas que vencen en los próximos 12 meses. Por lo tanto, en los pasivos de corto plazo tengo que dejar registrados solo las próximas 12 cuotas. Y el resto las tengo que clasificar en pasivo largo plazo, porque vencen más allá de 1 año plazo, ¿cierto? Esa es una clasificación de deuda a corto y largo plazo. Todas las empresas tienen que, hacer este cálculo. Si no lo hicieran, imagínense el índice de liquidez, que ustedes a lo mejor no lo han visto, pero el índice de liquidez se le iría a las pailas, porque estarían llenos de pasivos de corto plazo, ¿cierto? Entonces, por eso que es importante que la empresa haga esta reclasificación. Después tenemos los análisis de las cuentas de retención. Estas son re importantes, que son los pasivos que se tienen con empresas de seguridad social o con el cumplimiento de la norma tributaria. Entonces se debe revisar normalmente los saldos de todas las instituciones como esta, que son de seguridad social, ¿cierto? Yo tengo que revisar que todos los saldos que tengo en la contabilidad estén de acuerdo a los pagos que voy a efectuar al mes siguiente o al día 13 del mes siguiente. Lo mismo que esto, tengo que chequear que los saldos que aparecen en la contabilidad correspondan al IVA que voy a crédito que tengo, el IVA de a pagar, que corresponda al impuesto único que retuve, que corresponda a los impuestos a las boletas de honorarios que recibí en el mes y que corresponda también al PPM que tengo que pagar, ¿cierto? Esos son los saldos que yo tengo que revisar todos los meses, si no la contabilidad, si estas partidas no están bien, quiere decir que, el balance está mal. Después tengo
otro concepto que lo vamos a ver al tiro, que son las provisiones, ¿cierto? Y tengo que hacer provisiones, significa, por ejemplo, de gastos que puede que no me hayan llegado. Imagínense ustedes que ustedes tienen arrendada la oficina a donde funcionan y llegó a final de mes y por alguna razón no llegó el comprobante de arriendo. No llegó. La persona se atrasó y no lo llegó. Pero ese gasto ustedes saben que tienen que realizarlo o contabilizarlo en el mes en que están. Así que hacen una provisión. Entonces dicen gasto en arriendo a provisión por recibo de vale, o por recibo de factura, o facturas por recibir, o la cuenta de pasivo que les parezca. Pero para cumplir el principio de devengado, que yo tengo que reconocer las pérdidas cuando las conozco, ¿cierto? Yo sé que perdí esa plata, sé que tengo que pagarla además, tengo que contabilizarla. Otra cosa que tengo que contabilizar son los impuestos. Normalmente las empresas empiezan a provisionar el impuesto a la renta, el impuesto de primera categoría, que ahora sobre todo es un 25% para las empresas normales y un 27% a las que optaron por un régimen tributario que es el parcialmente integrado. Y también los gastos, es como les digo, por ejemplo, tienen que provisionar los gastos de la luz, gastos de arriendo, gastos de agua, si es que no le han llegado a la boleta, o, por ejemplo, tienen que provisionar las remuneraciones también, porque puede que de repente no esté listo el cálculo y tengan que provisionarlo. Entonces, todo lo que sea provisiones se hace acá, ¿cierto? Todo lo que no me ha llegado todavía, pero yo sé que tengo que reconocerlo, se hace en la etapa de contabilización de provisiones. Y aquí vamos a ver en la última PPT de este módulo, que es el que yo he preparado, porque esto es lo que me interesa que ustedes lo conozcan, porque en el examen se pregunta, así que les va a servir para el examen, aun cuando lo vamos a repasar después, que la norma tributaria es totalmente distinta a la norma financiera, ¿cierto? La norma tributaria, dijimos que tenía, en su clasificación, tiene activos, pasivos, pérdidas y ganancias, ¿cierto? Y eso es todo. No tiene otra clasificación. La norma tributaria a uno le dice, suma el total de activos, suma el total de pasivos, el total de pérdida y el total de ganancias. Pero la norma IFRS tiene una clasificación. Entonces, esa clasificación la hace de acuerdo a la exigibilidad o la disponibilidad de las cosas que tiene. Entonces, cuando dice dentro de los activos, que son estos dos que están aquí, ¿cierto? Estos activos, los voy a poner ahí en rojito, los activos los dividen en dos tipos solamente. Activos corrientes, que son estos, y activos no corrientes, que son esos. Y en términos generales, los activos corrientes son todas aquellas partidas del activo que se van a hacer líquido o plata dentro de un año. Y ahí está, por ejemplo, el saldo de la cuenta caja, que ya es líquido. El saldo del banco, que ya es líquido. Están los clientes que me van a pagar dentro de un año. Están los deudores que me van a pagar dentro de un año. Está la mercadería, la que voy a vender dentro de un año. Están los impuestos por recuperar, por ejemplo. Está el IVA crédito por recuperar. O sea, todo lo que yo voy a recuperar dentro de un año está en los activos corrientes. Y dentro de los activos no corrientes están todos los demás. Están los activos fijos, por ejemplo. Están los clientes que me van a pagar a más de un año, por ejemplo, ¿cierto? Esos son activos no corrientes. Entonces, para la norma IFRS, distingue dos tipos de activos. Corrientes son aquellos que me van a pagar o se me hace el líquido dentro de un año, y los activos no corrientes son aquellos que no se van a hacer líquido dentro de un año. Entonces, hace solo esa distinción, activos corrientes y no corrientes. Antiguamente, se hablaba de activos circulantes, ¿se acuerdan? Activo fijo, otro activo, ¿cierto? No, la norma tributaria creó dos nomás, activos corrientes y no corrientes. Y respecto a los pasivos, lo mismo. Creó dos grandes rubros de pasivos corrientes. Ya te le vamos a poner un color azul para que se note. Ahí. Y dentro de los pasivos corrientes, solamente dentro de los pasivos creó los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Y la misma explicación. Los pasivos corrientes son todas aquellas deudas que yo tengo que pagar dentro de un año, ¿cierto? Esos son los pasivos corrientes para la norma IFRS. Y los pasivos no corrientes son aquellas deudas que yo tengo que pagar a más de un año, ¿cierto? Eso es. Entonces, las cuentas se clasifican para la norma financiera en estos cuatro tipos. Por ejemplo, caja, activos corrientes. ¿Dónde clasificarían ustedes, pregunta, por ejemplo, el patrimonio de una empresa o el capital? ¿Dónde lo clasificarían? Pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Y aquí lo dice, ya se lo había puesto, ¿cierto? Porque incluye el pasivo. El patrimonio es un pasivo con los dueños, pero yo no lo tengo que pagar dentro de un año. ¿Dónde pondrían ustedes facturas por pagar?
Pasivos no corrientes, pues. Pasivos corrientes, perfecto. ¿Y dónde pondrían, por ejemplo, los vehículos? ¿Activo no corriente? ¿No? Activo no corriente, muy bien, ¿cierto? Entonces, esta es la PPT número 6 que hayamos visto. O sea que, y con esto terminamos la materia y ya entramos, y vamos a entrar en forma inmediata. Esto, por Profe, favor. disculpe, ¿Sí? esta último que pasó no está en la PPT 6, al menos lo que usted Esta subió PPT, al la aula. última, no, porque estaba en otra anterior, pero le quise dar énfasis porque la incluí en el examen, una pregunta de esto. Perfecto. Así que esta, por favor, mire lo que le estoy diciendo. Está en una pregunta del examen, así que guárdenla como hueso santo esa, vean la grabación y todo, porque les va a servir. ¿Ah? Ya. Vamos a ver entonces ahora, vamos a empezar a ver la PPT 7 y lo que viene es eminentemente prácticos jóvenes. O sea, yo creo que ahora se acaba un poco el concepto de estudiar y ahora lo único que tienen que tratar de ustedes de hacer es entender la materia, ¿cierto? Entender, porque lo que vamos a ver es mucho de entendimiento. ¿Mm? Entonces yo les voy a mostrar ahora, déjenme ver aquí qué pasó, aquí está. Déjenme ver, ya. Vamos a cerrar esto. Ya. Profe, ¿Sí? le hago una consulta cuando usted habla del examen. ¿A qué examen se refiere? En el, si ustedes ven, en el módulo 9, o sea, esto está en módulo 9, si no me equivoco, hay un examen. Ya, pero por lo que nos dijo la jefa de carrera, nosotros este semestre no damos examen, damos el próximo. ¿O no es así? No, todos los ramos se da un examen, todos los ramos. Pero Pero se sí, supone, profe, que por la nota de que sacaron, pues no, si era un Ah, sí, o sea, 5.5 corre la arriba. norma de la exhibición también, eso corre. El que tiene más de un 5.5 de promedio en las 4 pruebas se exime. Ah, ya. No, Perfecto. pero siempre piensen ustedes en que es bueno conocer, no se dejen llevar por la nota. O sea, la nota es importante, yo lo entiendo, pero traten de que el fin sea aprender y no la nota, ¿cierto? Por eso Es yo les que, pido que ustedes como, hagan los como usted ejercicios. dijo, profe, que iba a salir una pregunta de la norma, o sea, el tema de la IFRS en la prueba. En el examen va a ser eso. Es que estaba buscando en la evaluación 3 y no salía nada de eso. No, Entonces, por eso... y no se olviden que es lo que pasa, es que yo ya ya terminé la parte conceptual del curso. Se terminó. Yo ya creo que no voy a ver exclusivamente ahora los ERP, me dedico esta semana y la próxima a ver ERP, ¿cierto? Que es lo que me interesa que ustedes aprendan, ¿cierto? ERP. Y por eso les voy a explicar en forma inmediata y quiero dejar listo hoy día porque yo cargué todo para que ustedes empiecen a trabajar en los ERP, ¿cierto? Le Profe, habilité, disculpe, ¿sí? pero independiente de eso, o sea, obviamente nosotros queremos aprender, pero eso que nos pasó ahora último deberíamos de tenerlo en la PPT, pues como no aparece, claro, usted dice, va a estar en la clase, pero a lo mejor no siempre vamos a poder estar mirando la clase, no sé si me Claro, entiende. Para ¿sí? mí es re importante porque a mí me cuesta harto lo que es contabilidad. Sí, no, yo le puedo subir esa PPT o le puedo subir de nuevo la PPT 6, no tengo problema, la puedo subir de nuevo con eso que agregué, ¿cierto? Por favor, Claro, gracias. no, si no se preocupe. Mire, si el compromiso mío con ustedes es que no se olviden que estos cursos están estructurados con la clase que uno ve más el material que está complementario, ¿cierto? Ese debería ser todo el material del curso. Pero como yo sé que estos ramos, y todos los ramos del área de contabilidad y finanzas son complicados, yo toda la materia que veo exclusivamente en las clases es la materia que pregunto, ¿cierto? Por eso que el material complementario ustedes lo tienen que ver, pero las pruebas y todo se hace de lo que yo veo en clase, ¿cierto? Eso es para que quede claro, ¿cierto? Entonces yo no tengo ningún problema, voy a reemplazar la PPT que tengo, la 6 por esta que la dejamos más completa ahora con los ejercicios que incorporamos y las explicaciones que incorporamos, ¿ya? Ya. Entonces, miren ahora lo que vamos a ver, jóvenes, porque vamos a entrar ahora a los famosos ERP, que son los siguientes.
La contabilidad de las empresas la pueden llevar a mano, o sea, hay un señor que en la antigüedad, ¿se acuerdan que ahí mostraban un señor con un gorrito con visera, unas mangas y un lápiz, y era corto de vista, medio peladito, así como yo, y que hacía los asientos en unos libros gigantescos? Ese era el sistema manual, que es un poco lo que ustedes hicieron hasta ahora, ¿cierto? Usaron la mano, porque si lo hubiesen tenido que hacer en un libro, hubiesen hecho asientos a mano y hubiesen obtenido los balances si no hubiese estado en la planilla Excel a mano, ¿cierto? Eso es lo que se hacía antes. Ya se lo denominaba contabilidad manual. O sea, se hacían los asientos contables, se hacían los mayores a mano, se hacían los balances a mano. Eso era contabilidad manual, todo a mano. Después nacieron los sistemas contables, que eran sistemas computacionales que permitían llevar la contabilidad de las empresas. Entonces uno lo que hacía en esos sistemas contables era registrar primero el plan de cuentas, después hacía los asientos contables, y al solamente hacer los asientos contables, se generaban en forma automática los libros mayores, los asientos, o sea, los registros de mayor, y se podían emitir los informes tributarios, ¿cierto? El balance general, el estado de resultados, el balance tributario. Se podían sacar todos los informes a partir del sistema contable. Pero ¿qué es lo que pasaba con eso? De que estaba supeditado exclusivamente a la labor del contador, porque el contador era el dueño de la información. Entonces el contador era el que hacía los asientos contables, hacía los mayores, porque él los generaba, porque era un sistema que radicaba en un computador, ¿cierto? Entonces eso no servía mucho para la gestión en las empresas. Las empresas no podían depender del contador para que le entregara toda la información. No podían depender de ingresar el pago a un cliente que el contador hubiese centralizado las ventas, ¿cierto? O no podían depender de pagar una factura a un proveedor, no podían depender de que el contador hubiese registrado la compra. Entonces, a raíz de eso nacieron los famosos ERP, que son lo que ustedes van a conocer ahora, y el cual van a aprender a ocupar uno, ¿cierto? Van a aprender a ocupar un ERP. Esa es la finalidad de este curso. Ustedes cuando terminen aquí, tienen que saber ocupar un ERP. No se asusten, porque la parte, ¿cómo se llama?, es bastante repetitiva. Entonces, pues, vamos bien. Entonces, la contabilidad manual, aquí está lo que yo les explicaba, que un poquito, para que queden PPT como me piden ustedes. Esto es cómo se hacía, todo era manual. Después en el sistema computacional, los registros se ingresaban en el sistema, se emitía el balance y se emitía los estados financieros, ¿cierto? Ese es el sistema computacional. Pero después nació el ERP. Mi inglés es muy malo, es como mi chino más o menos, entonces lo vamos a dejar así. El ERP es Enterprise Resource Planning, ¿cierto? Que es planificación de recursos empresariales en español. Pero ustedes saben que nuestra cultura hace que usemos muchos modismos ingleses porque ellos son los autores de todos estos sistemas. Entonces, adoptamos los nombres en inglés. Entonces, ¿de qué se trata? Que esto es un conjunto, ¿se acuerdan que el otro era un sistema contable? Este no, este es un conjunto de sistemas, son varios, que se integran. Voy a tener, por ejemplo, para nombrarle, anticipar, voy a tener ventas, compras, personal, nóminas, tesorería, y un lote de otra producción, logística, o sea, voy a tener una serie de módulos o de partes que pueden administrar una empresa. Y una de esas partes la denominamos contabilidad. O sea, contabilidad es una rama, es una parte del sistema ERP, no es el ERP en general. Entonces, contabilidad es una parte. Eso es lo primero que tiene que quedar claro, de que el sistema ERP no es como el otro sistema contable, que era un sistema exclusivamente para contabilidad. No, en un ERP, la contabilidad es un usuario, es una parte del sistema, ¿cierto? No es el fin en sí mismo, es una parte. Y después, vamos a ver algunos ejemplos de ERP, que ustedes los pueden buscar, pero tenemos el de Fontana, el SAP, Oracle, Transtechnia, ¿cierto? Todos estos son sistemas ERP que ustedes los pueden encontrar en el mercado. Nosotros, ¿cuál vamos a aprender a usar? Vamos a aprender a usar el de Fontana, ¿cierto? Ese lo vamos a aprender a usar. Y aquí tienen ustedes las ventajas de un ERP. Déjenme ver, porque yo siempre voy mirando. Déjenme ver, porque yo los ayudo. Ya.
Entonces, lo que tienen que estudiar es un ERP, las ventajas y desventajas. Estas las tienen que conocer, ¿cierto? Entonces, en la evaluación sumativa 3 hay preguntas al respecto, ¿cierto? Así que ustedes tienen que estar atentos. Me imagino que ya tienen ya tienen la evaluación sumativa por ahí para que puedan ir mirando dónde tienen que ir poniendo sus conocimientos, ¿cierto? Ya. Entonces, las ventajas de un ERP. Dice, primero me interesa que entiendan lo que es un ERP. Entonces, y para eso me voy a permitir hacer algo aquí que a lo mejor no va a ser muy rápido, porque yo no me manejo mucho con la tecnología, pero vamos a poner, y quiero que entiendan la lógica de un ERP. Entonces, ERP, lógica. Entonces vamos a suponer, y miren lo que voy a hacer, que yo tengo aquí, vamos a poner ahí un cuadrito ahí, y tengo uno, vamos a poner otro cuadrito acá, acá, y voy a poner otro cuadrito acá. Y ustedes dirán, se volvió loco haciendo cuadritos, pero no, ya van a entender por qué se trata esto. Entonces aquí vamos a poner otro aquí, y ya. Y por último voy a poner uno acá. Acá. Ahí vamos, ya. Entonces, supongamos que esto es una empresa, y aquí tengo, aquí vamos a poder escribir aquí. Vamos a poner aquí, y vamos a poner Arica. Arica Ventas. Vamos a agrandar un poquito para que se lea bien, pero ahí dice Arica Ventas. ¿Eh? Arica Ventas. Y aquí vamos a poner Bodega Santiago. Vamos a poner acá otra cosa y vamos a poner recursos humanos. Puerto Montt. Y aquí vamos a poner contabilidad Santiago. Mire, esta es una empresa moderna, donde es una empresa grande, donde tiene distribuido todos sus procesos a lo largo del país, ¿cierto? Esa es la idea. Miren, una empresa puede tener un departamento de ventas en Arica, puede tener una bodega donde están todos sus suministros en Santiago, puede tener su contabilidad en Santiago y puede tener recursos humanos en ¿cómo se llama? En Puerto Montt. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que va a existir un ERP, entonces es un sistema integrador que va a unir todos estos áreas, ¿cierto? Ahí, la va a unir ahí, esta también la va a unir acá, entonces, después hay un gráfico, pero lo vamos a ver, ahí, une todas estas transacciones, esto lo une acá, y este lo vamos a unir ahí, y aquí, este sería el ERP, ¿cierto? Sería un sistema, que es un sistema computacional, ¿cierto? Aquí está, aquí al medio, que genera o que administra todas las operaciones del área de ventas que se hacen en Arica, de la bodega de Santiago y del recurso humano en Puerto Montt. Y todo eso se genera también en la contabilidad. Entonces, el ERP es un módulo, es un sistema que integra todas las áreas de una empresa, ventas, recursos humanos, contabilidad. Entonces, cuando ustedes hablan de ERP, siempre piensen que es usado por una gran empresa. Primero, vamos a ver ahora las ventajas. Lo que me interesaba es que vieran la lógica. La ventaja que tiene un ERP es primero que dice que mejora la información para la toma de decisiones, ¿cierto? Porque como ven ustedes, este ERP en este gráfico ya tiene toda la información de toda la área al instante. Si yo genero, por ejemplo, una venta, se va al ERP en forma inmediata. Si yo genero una contratación o un pago o una generación de algo relacionado con recursos humanos, se va al ERP y está listo. Si yo efectúo una contabilización, se va inmediatamente al ERP. Entonces, eso al tener la información
más oportuna, porque no se olviden que uno de los requisitos de la información es que sea oportuna, permite tomar mejores decisiones. ¿Por qué aumenta la seguridad? Porque yo tengo una base donde concentro toda la información de lo que pasa en las distintas áreas de la empresa, en ventas, en compra, en producción, en inventario, en recursos humanos, y puedo hacer respaldos, ¿cierto? Puedo hacer respaldo. Por eso que dicen que aumenta la seguridad. Ya no tengo las ventas en el computador de ventas que lo maneja el área de ventas, o la contabilidad donde el contador, o el sistema de cotizaciones donde el señor de servicios generales, para nada, ¿cierto? Porque ahora está en un único sistema, y ese sistema al que yo estoy obligado a respaldarlo periódicamente. Es el gran problema que tienen los ERP, que tienen que ser respaldados periódicamente, porque si se pierde la información del ERP, se pierde la información de todas las áreas de la empresa. Entonces, las grandes empresas, los bancos, por ejemplo, el retail, todas las grandes empresas que usan el ERP hacen respaldos diarios y a veces más de una vez al día, ¿cierto? Porque la información es valiosísima para ellos. Y después, lo último, que mejora la relación de los clientes y con los proveedores, en el fondo cliente en el amplio sentido, porque uno puede entregar la información que se pide en forma inmediata, está todo. No se olviden que para una empresa, los clientes no son solo los que les compran, también hay clientes internos, que son los trabajadores, también se puede relacionar con los directorios, con las gerencias, todo eso necesita la información de una empresa, ¿cierto? Y en términos conceptuales, dependen de la información del ERP. Estos son los módulos generales que comprende un ERP. O sea, ventas, inventario, compras, recursos humanos, tesorería y contabilidad. Estos son los módulos estándar. Y ahora viene la explicación. ¿Para qué sirve? Ventas. Este módulo ventas normalmente lo usan los locales de ventas, ¿cierto? Cuando ellos efectúan una venta, se conectan a este módulo de ventas y realizan las ventas. Aquí emiten una venta, emiten la factura, emiten la boleta, crean el cliente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es el módulo de ventas donde registra todo lo que esté asociado con un cliente o con los clientes. Inventario normalmente está relacionado con los productos que están para la venta en una empresa, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas del retail, en el módulo inventario, supongamos el supermercado Líder, ahí tiene todo el detalle de cuánto azúcar, qué precio tiene de costo, cuánto es el precio de venta que le voy a poner, el arroz, los electrodomésticos, todo está puesto en ese archivo de inventario. Entonces ahí se manejan todos los productos que vende una empresa, maneja tanto el costo que tuvo como el valor de venta. Las compras, este está relacionado con todas las facturas que yo recibo por los distintos conceptos, ¿cierto? Si yo recibo una factura, por la razón que sea, yo tengo que registrarla en compras. Y dentro de este módulo de compras, yo tengo que incluir también, por ejemplo, si recibo boletas de honorario, porque para efectos de los sistemas ERP, compras son todas aquellas adquisiciones que yo hago por la prestación o la compra de un producto o por la prestación de un servicio. Y ahí están todos. Puedo comprar servicios como puedo comprar productos, y todos entran por el módulo de compras. Y después está recursos humanos, que es el manejo de la nómina, que se le llama, que es el manejo del personal, donde tengo detallado todo el personal que tengo, cuánto gana, cuáles son sus bonos, cuáles son sus características demográficas, etcétera, etcétera. Tesorería es el área que ingresa la plata, permite registrar los comprobantes de ingreso y egreso, lo que hemos visto nosotros como comprobantes de ingreso y egreso, eso lo ve el área de tesorería, ¿cierto? Y contabilidad es el área que se encarga, o es el módulo que se encarga de emitir los informes financieros y tributarios de una empresa en base a toda la información que se genera en cada una de estas áreas, en venta, inventario, compra, recursos humanos, tesorería y contabilidad, ¿cierto? Entonces, contabilidad sigue teniendo la función de controlar y de emitir los informes contables. Y todas las ERP en general tienen un módulo de configuración. Y ese módulo de configuración es el que permite parametrizar, o sea, entregar los parámetros que va a tener cada uno de estos módulos. Por ejemplo, en configuración yo tengo que decir que las ventas se van a recargar con un IVA del 19%, ¿cierto? Entonces yo parametrizo el módulo de ventas con la recarga de un 19%. Si tuviese o si subiese el IVA a 20% en configuración, yo tendría que ir a parametrizar también las ventas, ¿cierto? Agregarle
el 20% y no el 19%. En el inventario, la parametrización, ¿para qué me sirve? Aquí yo configuro el código que se va a usar para reconocer los bienes que voy a inventariar, ¿cierto? Para eso sirve el inventario. Y así, después lo vamos a ver en cada uno. Configuración participa en entregar las bases para cada uno de los ERP para cada uno de los módulos de un ERP. Este es el que nos interesa que ustedes lo vean, que es el ERP de Fontana, y se compone de estos ¿cómo se llama? Módulos. Ventas, compra, inventario, tesorería, nómina. Nómina es recurso humano o personal. Contabilidad y configuración. Se dan cuenta que son más o menos los mismos todos, y vamos a ir viendo uno por uno. Esto es lo que ustedes tienen que, este es el módulo que ustedes van a entrar. Yo subí unos tutoriales, no sé si los tendrán por ahí, subí unos tutoriales para que ustedes aprendan a entrar al ERP de Fontana, ¿cierto? Así que por favor vean los tutoriales, tienen nombre. Yo de todas maneras voy a entrar ahora a uno para que ustedes sepan cómo se hace. Publiqué también la lista de los códigos de alumnos, están también en el aula virtual. Los publiqué anoche. Anoche subí entonces qué número de alumnos le corresponde a cada uno de ustedes. Si tuviesen cualquier problema para ingresar, me tienen que mandar un WhatsApp para yo cambiarles el número de alumnos, pero deben estar todos vigentes. ¿Y cómo funciona esto? Les voy a hacer una pequeña demostración, porque ya son las 4:30 y mi idea era que ustedes no se cansaran, que llegaran hasta aquí, pero quiero mostrarles cómo se entra al sistema de Fontana. Entonces yo voy a compartir. Profe, ¿Sí? ¿podemos hacerlo igual que lo hace usted ahora, no? ¿Perdón? O sea, si podemos hacerlo ahora. Sí, no, sí, eso voy a hacer. Sí, yo pensaba llegar hasta acá y mañana... No, pero... Porque nosotros igual tenemos que entrar ahí, ¿no? Claro, A de Fontana. Por yo quiero eso, que ustedes si aprendan lo podemos hacer mientras Sí, usted lo hace ahora. Eso vamos a hacer ahora, no se preocupe. Lo que me interesa, ¿ustedes ven mi escritorio? Sí, profe. Profe, disculpe, el compañero se refería si lo podemos hacer en conjunto los dos, nosotros meternos también en el programa. O sea, si Junto con ustedes usted. pueden, perfecto. Si tienen, es que yo pensaba que lo pueden ir haciendo junto conmigo. Gracias, compañera. Ok. Ya, no, pero eso es, pues, sí, lo que me interesa primero es que me verifiquen, porque no se olviden que este sistema Zoom de repente no permite que uno accese sistemas computacionales. Entonces, lo primero que quiero saber es si ustedes pueden ver mi escritorio. Sí, profe, sí se ve. Sí, Ah, profe. perfecto. Ya, entonces ahora, miren lo que yo hago ahora. Yo entro a Google Chrome. Como se darán cuenta, mi conexión... Ah, mire, ya la estaba pelando ya. Es un poco lento, como se podrán dar cuenta ustedes, pero ahí está. Y acá arriba, en el buscador, ustedes ponen educación. Ahí está, educación. Ese es educación.defontana.com/sistema/sistema. Profe, ¿Sí? en la nómina que usted dejó, se puede entrar con cualquier estudiante, ¿no? Porque, o sea, yo me busqué y no estaba. No, debiera estar ahí la nómina que yo bajé. Sí, pues, o sea, sí, la bajé recién y busqué los nombres y no está. Y, a ver, ¿alguien más? Y creo que no hay ningún compañero, si no me equivoco. ¿Cómo? Creo que no hay ningún compañero, si no me equivoco. A ver, Voy a revisar de nuevo, ¿ya? revise de nuevo, porque estamos viendo... yo también voy a subir por acá, porque puede que me haya equivocado, si me puedo haber equivocado, ¿eh? Yo voy a aprovechar de revisar los que están arriba, porque aquí yo tengo las nóminas.
Sí, profe, yo me busqué de nuevo y Ya, no no se estaba. preocupe, lo vamos a solucionar de ¿Está forma... en el archivo para revisarme ¿Sí? en el aula? ¿Con qué nombre subió el archivo para revisar mi nombre? No, déjeme Se ver, porque llama, deme un segundito porque voy a subir al aula y voy a ver qué es lo que tengo cargado y si no lo cambiamos en forma inmediata, no hay problema. Puede que haya subido por error porque lo hice anoche para dejarlo listo para hoy día y ya estaba medio cansado seguramente, entonces puedo haber metido la pata. Déjeme ver. Compañero, tú que te metiste, ¿cómo está escrito en el aula? No, yo se lo voy a mostrar aquí. Yo estoy entrando al aula ahora y ustedes deben estar viendo. sí, se llama Código de Fontana. Dale Gracias. en Excel. Está re bugueado la página. ¿Perdón? Ya, aquí vamos a entrar, porque lo puedo cambiar, así que no hay problema. Uso información contable, sección 1. Vamos a ver si lo tengo que cambiar, así que vamos a cambiar aquí primero. Un segundito, voy a actualizar el archivo porque puede que haya quedado alguna... Entonces ahora borré el que estaba, suponiendo que ustedes revisaron bien, y vamos a subir la nueva nómina. Me interesa que en esta nómina voy a chequear algún nombre para que sea la que verdaderamente corresponde. ¿Eh? Ya, Arroyo Espinosa Ignacio Andrés. Ábalos Becerra Linda. Sí, profe. Profe, ese Este es. Ya, perfecto. ¿ven? Sí, profe, sí. Entonces vamos a cerrar acá y lo vamos a cargar de nuevo. Profe, ¿Sí? ¿vamos a hacer algo más? Así ¿Perdón? como... ¿Vamos a hacer algo más? Como así como para irme que tengo que No, hacer cosas ahora. mira, esto ya está en los módulos, mañana vamos a seguir. Si ahora voy a dejar hechos los, ¿cómo se llama? Voy a dejar cargados ¿cómo se llama? Los códigos y mañana empezamos a usar los códigos, pero la idea sería que ustedes pudieran de alguna manera entrar al sistema. Pero eso lo podemos hacer ahora, profe, con usted, para Sí, ver cómo lo va a hacer, lo por favor. vamos a hacer conmigo, no se preocupen. Si no se van a Profe, ¿ya escapar. cargó el Excel o no? ¿Ah? ¿Ya cargó el Excel No, lo o estoy no? cargando. Lo que hace es que me demoro un poco porque yo no soy muy hábil para estas cosas, pero... Ahí está cargando el archivo. Déjenme que lo actualice.
Ya, jóvenes, vean si se les actualiza, por favor, la nómina. Vean si se actualizó la nómina. ¿Sí? Sí, profe, ya se cargó la que... Se cargó bien, ya, ahora sí. Entonces, disculpen, anoche de haber estado muy cansado, por eso que lo hice muy tarde, porque quería que hoy día estuviera todo listo, pero a veces no es bueno hacer las cosas tan tarde. Ya, entonces vamos a cerrar acá y vamos a entrar al sistema de Fontana, ¿cierto? Que era el que yo les decía que me interesa que ustedes conozcan. Entonces vamos a entrar aquí, yo les decía al Google Chrome. Ahí vamos a entrar. Ponemos educación de Fontana, que eso es, esa es la página, ¿cierto? Donde ustedes tienen que entrar. Se dan cuenta que arriba tiene que decir, para que ustedes sepan que también dice servicio de docencia, ¿cierto? Eso es lo que, ahí tienen que, eso tienen que fijarse, servicio de docencia 2. ¿Sí? Eso es lo que... Profesor, ¿Ah? disculpe una pregunta. ¿En qué módulo o nombre del archivo sabe que a mí no me aparece en el aula? Al inicio. ¿Dónde están las Arriba al clases? inicio, Sí. Al principio, donde pongo, donde grabo las están clases. las grabaciones de las clases. Donde grabo las clases, ahí está la nómina. Ya, profe, ahora lo vi, gracias, gracias. Ya, no se preocupe, ya. Entonces, traten de ir conmigo, entonces, educaciondefontana.com sistema, y ahí entran, ¿cierto? Se tienen que fijar que diga servicio docencia 2. Después dice ingresar con credenciales tradicionales, abajo. Ingresar con credenciales tradicionales. Lo seleccionan. Y aquí les pregunta por el cliente. Y el cliente siempre es ENAC 001. ¿Sí? ENAC 001. Después, donde dice usuario, ustedes tienen que poner tal cual que dice aquí, alumno, guión bajo, y el número de alumno que les tocó. Alumno, guión bajo, y el número de alumno. Y en la contraseña tienen que poner el número 2. Y entrar. Y ahí están en el ¿Solo sistema. dos, profe? ¿Sí? Ah, ya. Ya me dio. Ya. Ya, joven. Entonces, ahora pueden ustedes ir mirando, ya pueden entrar, pueden seguir la PPT 7 y 8 si gustan, porque mañana la vamos a ver de todas maneras, pero ya la vamos a ver en la práctica, porque ahí yo lo que hice es traspasarle para que les quedara la PPT de todos los pasos que vamos a aprender ahora, pero si ustedes están conmigo mañana desde las 3 de la tarde, no deberíamos tener problemas. ¿Ah? Ya, jóvenes, hasta aquí va a quedar la clase de hoy día. Nos vemos mañana, ¿cierto? Ya Profesor, yo no pude entrar. revise las instrucciones que le puse, porque si no puede entrar, ¿qué le pasó? Me sale que el nombre o la contraseña es incorrecta. Entonces escribió mal, es ENAC 001, alumno, guión bajo, el número que le di, y el código es 2. ¿La contraseña cuál era, profe? 2, un número 2. Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Sí? Si es que puede a la brevedad subirnos la clase Sí, no, y arreglarla. la dejo grabando en forma inmediata. Ya, jóvenes. Ya, profe, disculpe, y modificar el módulo 6 y el 7, que no Sí. tenemos toda la información, por No, favor. no, el módulo 6 es el que se modificó. El módulo 7 tenemos la misma materia nomás. Sí, es lo mismo, lo único que se desarrollaba, cómo llegábamos a la siguiente presentación, pero está todo el módulo 7, ¿ya? Entonces les voy a subir ¿cómo se llama? La clase apenas se termine de grabar y les subo de nuevo el módulo 6.
Ya, jóvenes, nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego. Buenas tardes. Ya, Hasta profe, gracias. luego. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, profe.